Buenos días, compañeros, compañeras, licenciados. Hoy nuestro grupo va a hablar acerca de lo que es los gestores de base de datos y uno en específico que se llama BD2. Para empezar, decirles que un gestor de base de datos es un sistema invisible para el usuario, el cual está compuesto por lenguajes de manipulación de datos, lenguajes de definición de datos, y estructurado muy bien en diferentes niveles. En este caso, el gestor BD2, fabricado por la empresa internacional llamada IBM, es la base de datos preferida para las soluciones empresariales, ya que es optimizada y ofrece el mejor rendimiento del sector y al mismo tiempo reduce costes, ofrece un gran rendimiento, flexibilidad y fiabilidad en varias organizaciones extremadamente grandes, empresas muy amplias. En cuanto a su historia, podemos decir que muchos expertos en la industria de la base de datos han elogiado las herramientas que IBM ha desarrollado para facilitar la administración, el uso de la base de datos, constituido en dos productos muy específicos en cuanto a IBM. En este caso, el DB2 de AIX, fabricado en 1994, y el DB2 Common Server, que son para propósitos generales. Incluía funciones avanzadas para el mercado de servidores de base de datos. Eran dos de las bases de datos más completas que existían en el mercado. También podemos decir que el DB2 incluye todo lo necesario para implementar una solución de replicación de datos en cualquier tipo de ambiente distribuido, ya que permite enviar los datos a cualquier sitio y cubrir todos los requerimientos que una empresa necesita. El DB2 es gracias a su alcance global y es una base de datos accesible en cuanto a su costo. Podemos decir que su gran competidor podría ser SQL Server, ya que los dos son grandes o pertenecen a dos grandes compañías de negocios y son de los dos gestores más importantes que hoy existen en la actualidad. Las dejo con mi compañera Michelle, que ella les seguirá hablando acerca de esta base de datos. Buenas noches, yo voy a mencionar algunas de las características que nos proporciona este sistema. Una de ellas es que nos permite el manejo de objetos grandes hasta un máximo de 2 gigabytes, la definición de datos y funciones por parte del usuario. También incluye algunas características de integridad, asegurando la protección de los datos aún en caso de que los sistemas sufran algún colapso, y de seguridad, permitiendo realizar respaldos en línea con distintos grados de granularidad, sin que esto afecte la disponibilidad del acceso de los datos por parte de algunos usuarios. También lo que es un SQL recursivo y un soporte de multimedia. Por ejemplo, en el video, lo que puede ser un playback o streaming, en imágenes, almacenamiento y búsqueda por patrones de colores y texturas, y pues los distintos formatos de audio que maneja. Algunos commits de 2 fases, un backup online y offline. Además, cuenta con un monitor gráfico de performance, el cual posibilita observar el tiempo que ejecuta una sentencia SQL y corregir algunos detalles para aumentar el rendimiento. Mediante los extensores se realiza el manejo de los datos no tradicionales. Por ejemplo, si tengo dónde almacenar los currículum de varias personas, mediante ese puedo hacer una búsqueda de los documentos que yo quiero sin necesidad de tener que ver uno por uno. Esta capacidad se utiliza en sistemas de búsqueda de personas de huellas digitales, en sistemas de información geográfica, entre otros. Finalmente, con DB2 es posible acceder a algunos datos de JDBC, que son conexiones de base de datos con Java y SQL. Los dejo con mi compañero César, que le explicará algunos de los requerimientos. Buenas compañeros y licenciados, pues yo les vengo a hablar sobre el requerimiento, pues una visión general de la instalación de servidores de base de datos DB para Windows. En el procedimiento para instalar un servidor de DB2, revisar los requisitos previamente de la base de datos DB2 si la máquina cumple los requisitos, revisar la información sobre las actualizaciones de la base de datos, si procede, preparar el soporte de instalación, si es un CD o un archivo ya, que si se ha descargado una imagen, se extrae y se instala.
instalar el producto utilizando el asistente de DB2. Esta instalación es silenciosa con un archivo que respuesta que puede utilizar el asistente instalando varias fracciones de archivos si usted necesita cierto complemento de la base. Usted la puede ir seleccionando, ¿no? O también viendo a dónde instalará también la base de datos, si en un estado en la nube o en un estado físico. Los dejaré con mi compañero Eric. Muy buenas, compañeros y licenciados. Gracias, César, por la información. Yo les voy a hablar acerca de las herramientas del gestor de base de datos de IBM. Este gestor es un poco peculiar en comparación a los otros gestores de base de datos, porque normalmente un gestor de base de datos, a pesar de que tiene diferentes versiones, son versiones bastante completas y bastante complejas, con bastantes componentes ya incluidos y bastantes funciones. IBM tal vez podríamos decir de que trabaja de una manera diferente. Cuenta con 3 versiones básicas, que es el IBM DB2, la versión Express-C y tenemos el OnCloud, que sería en base al servidor de ellos. Y de ahí podríamos tener un gran paquete de herramientas adicionales que van desde paquetes de controlador. Por ejemplo, ellos venden aparte su paquete de lenguajes a nivel mundial. También tienen un maletín de accesorios. Tienen un data manager que sería para el servidor en específico. Y tiene uno bastante peculiar que es el InfoSphere Data Architect, que ese ayuda como a darle la estructura al gestor de una manera un poco más personalizada, por decirlo así. También tienen uno que está dedicado solo a Linux, Unix, y tiene bastantes características afín del sistema. En resumen, podríamos decir de que ellos, al dar la posibilidad de contratar tantos complementos por separado, la persona puede, como quien dice, personalizarlo a su gusto. Así no se queda con aplicaciones y con variantes que no van a utilizar. Eso sería por mi parte acerca de las herramientas adicionales, y ahora seguiría mi compañero Marcio. Él les va a explicar acerca de las conclusiones que tenemos sobre el gestor. Okay, muchas gracias, Eric, por el espacio. Bueno, como parte de lo que todo se ha dicho, parte de los compañeros, todo el mundo conoce que la empresa IBM fue una de las pioneras en el tema de la computación y en la informática a nivel global, ¿verdad? Entonces, por ende, debe tener su gestor de base de datos, lo cual hace también una fuerte competencia a lo que son a los líderes del mercado. No por nada, DB2 está catalogado entre los 10 mejores sistemas de gestión de bases de datos. Entonces, porque realizan un gran trabajo en lo que es en las implementaciones hechas en este gestor. Tanto que en las tablas de resumen como en las de uniones de hash, la mayoría de los que utilizan equipos IBM utilizan DB2, porque es un parte de componentes bastante fiables. Bueno, con todo esto, el soporte técnico se basa en 2 ejes que lo hacen fuerte en su campo y en su rendimiento, que como puede ser el SMP numérico y un sistema de procesador de paralelo a masivo. Bueno, la base de datos como tal se puede programar para tener una exacta cantidad de particiones, lo que contienen una información vital para lo que es el usuario, su índice y clave de transacciones y todos estos archivos a nivel de configuración. Esto ha sido en parte de la defensa de nuestro sistema gestor que nos tocó para la exposición de este bonito tema. Entonces, los dejo con el compañero que inició esto para la leve despedida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcio. Como vemos, DB2 es uno de los sistemas gestores más importantes que existen en el mercado y es de vital importancia y además pertenece a una de las compañías más poderosas a nivel global. Esta ha sido nuestra exposición. Esperemos que haya sido de su completo agrado y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos.